Gracias, señor presidente. En el día de hoy nos reunimos la comisión junto con la representación del Ministerio del Transporte y acordamos las modificaciones que se habían propuesto aquí en el seno de esta comisión por cada uno de los honorables senadores, más algunas otras que llegamos a acuerdo con el Ministerio. Vamos a presentar por escrito el informe respectivo para que el señor presidente decida si leemos cada uno de los articulados o los sometemos a consideración como única proposición contentiva de cada una de las proposiciones que se han presentado. Informar cuántos artículos tiene el proyecto y si es factible hacerle presentación de omitiendo la lectura del articulado, como evidentemente creo que sí lo es. Dieciséis artículos, señor presidente. Sírvase, señor ponente, senador García Zucardi, hacer uso de la palabra para hacer la ponencia. Usted puede hacer la proposición con que termine el informe y pedir que se haga la votación en bloque. Muchas gracias. Por supuesto, el ponente es el senador Prieto. La proposición es que, bueno, aquí está la copia del informe. Hizo parte de esta comisión, por supuesto, un representante del Ministerio de Transporte, hizo parte de esta comisión varios colegas senadores y básicamente buscamos conciliar entre la ponencia inicial y también las proposiciones de los diferentes senadores de la comisión y por supuesto también del Ministerio de Transporte. Hubo consenso absoluto alrededor de esta nueva ponencia y a medida de generalidades es mencionarles que discutimos temas tan importantes como qué alternativas hay para involucrar al sector privado, que sean viables desde el Congreso de la República, respetando, eso sí, siempre la libertad del sector privado para tomar sus decisiones. Y también hubo un punto en particular que decidimos dejar para la ponencia de plenaria, que era el uso opcional del casco. Esto debido a que es muy importante tener unos estudios serios y conversaciones con profesionales y expertos en el asunto. Fuera de esos puntos hay consenso absoluto y le solicito a la comisión que votemos de manera positiva la ponencia y votemos de manera positiva el reporte de la subcomisión de conciliación de este proyecto de ley. En consideración del informe, la proposición con que termina el informe del ponente, el doctor García, aviso que queda cerrada, aprueba los honorables senadores la proposición con que termina el informe. Vale. ¿Qué le va a darle lectura, señor secretario? Proposición. Por las consideraciones antes expuestas y con base en lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, propongo a los honorables senadores dar primer debate al proyecto de ley número 046 de 2015, por medio de la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito conforme al texto propuesto. Jorge Prieto Riveros. Votación final. Tomar la votación nominal, señor secretario. Acuña Díaz Laureana. Sí. Aguilar Hurtado Mauricio. Bustamante García Ever. Cabrera Báez Ángel Custodio. Sí. Correa Borrero Susana. Sí. Fernández Alcocer Mario. Sí. García Zucardi Andrés. Sí. Martínez Rosales Rosemary. Martínez Rosales Rosemary. Sí. Sí. Niño Bendaño Zenén. Sí. Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando. Sí. Sí. Prieto Rivero Jorge Eliezer. Sí. Santos Marín Guillermo. Sí. Villadiego Sandra.
Ha sido aprobado con 10 votos la proposición final con que se ha presentado el proyecto de ley, señor presidente. En consecuencia, sírvase, senadora Rosemary Martínez, antes de darle el uso de la palabra al senador García para que usted haga la lectura del articulado. Gracias, presidente. Un saludo a la mesa directiva, a los compañeros, a la fuerza pública, a los medios de comunicación, a quienes acompañan, nuestros asesores. Acabo de hacer una votación donde hago una cortesía parlamentaria, porque es muy doloroso votar un proyecto de ley donde simplemente se hagan explicaciones, para mí, personalmente, evasivas, donde no hablamos realmente del texto, donde decimos en una forma espontánea, señor presidente, es que unos compañeros nos reunimos y la comisión estuvo. No, doctor Zucardi, uno debe hablar con precisión y más cuando es un proyecto de sueños, cuando es un proyecto donde Colombia ni siquiera tiene la infraestructura, cuando ni siquiera en Colombia hemos visto que muchos proyectos, como los dije la vez pasada, son aprobados. Acá se hacen leyes y después estamos haciendo el cabezalgo para poder llegar. Yo personalmente, Claudia, se lo voto porque la admiro, porque usted es una mujer juiciosa como yo y como todos los que tenemos asiento, y a Zucardi porque es un soñador de vida, porque es un joven que quiere implementar en Colombia lo que vio viviendo y estudiando y preparándose, porque es un joven preparado, con visión y misión diferente a muchos escenarios de muchos legisladores jóvenes que están llegando con ese anhelo de hacer una Colombia incluyente. Pero personalmente estudiaré ese proyecto muy sigilosamente para la plenaria, porque realmente el resumen que acaba de hacer no es un resumen, es un resumen que le da a uno las garantías y es garante para no votar. Pero en bien de la juventud, que el país es suyo, como mi hija, que aspiró para soñar por las nuevas generaciones, yo lo respeto, lo quiero y a su madre, pero no quedo contenta con la sustentación. Senador Prieto. Sí, no, es para, con todo respeto, aclararle a la senadora Rosemary que en el día de hoy, desde las 8 de la mañana, la subcomisión para revisar este proyecto se reunió, de la cual su merced hacía parte, ¿no? Entonces también con el Ministerio de Transporte estuvimos reunidos y se hicieron las discusiones, los debates que fueron necesarios, y lo que vamos a hacer es presentar ese informe de esa subcomisión que contiene el articulado en la forma como pedimos que se apruebe, es decir, totalmente relacionado con el informe que antes se aprobó, de cómo queda el informe pues de ponencia. Entonces eso es lo que estamos haciendo, precisamente un informe de la subcomisión, ¿no?, para que se someta a consideración de esta sesión. Tiene la palabra senadora Rosemary. Compañero, le quiero decir que no hago parte de la comisión, y la única misión que puede hacer el legislador es también, esté o no esté en la comisión, tenemos que venir a leer, tenemos que venir a interpretar, porque es que los legisladores de Colombia somos médicos, somos psicólogos, somos maestros, somos arquitectos, somos ingenieros, somos transportadores y somos civiles colombianos. Hasta a veces nos ponemos el rango de policías y soldados porque nos toca interpretar proyectos. Pero sí quiero no dejar el sabor de que vengo a atropellar, pero no hacía parte de la comisión. Gracias, señor presidente. Muy bien, continuamos. Quiero pedirle, senador García, que haga rápidamente, digamos, que haga usted su lectura del articulado. Y quiero, para información de la comisión, pedirles a ustedes, como estaba inicialmente proyectado, no sé, señor secretario, si usted le informó a todos los senadores, de la presencia de una comisión de hermanos venezolanos encabezados por el doctor Miguel Enrique Otero y el doctor Enrique Calderón, que son, Enrique Alvarado, que son el primero, el director del más prestigioso y grande medio de comunicación
de Venezuela, el nacional, y segundo, el doctor Alvarado, que ha ocupado asiento en la asamblea del vecino país. Ellos han venido con el propósito de reunirse con casi todas las bancadas de los partidos en Colombia, haciendo una ambientación para temas que tienen que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, pero también convocando la presencia de Colombia a la manera de garantes espontáneos en el proceso electoral que vivirá Venezuela en la primera semana del mes de diciembre, del mes próximo de diciembre, donde se renovará la Asamblea Nacional de este país. De tal forma que, por tratarse de unas personas de altísima jerarquía en la participación de la vida pública de este país, quiero pedirles a ustedes que en el momento en que ellos se hagan presente, hagamos la declaratoria de la sesión informal para escucharlos y proseguir con nuestro orden del día. Senador García, sírvase a darle lectura al articulado. Magnífico. Muchas gracias. Bueno, con gusto podría leer todos los artículos y también los parágrafos, pero la sugerencia es que lea a manera de resumen exclusivamente los artículos para agilizar y que, por supuesto, el ponente, el senador Prieto, nos ayude con cualquier aclaración que considere pertinente. Entonces, procedo. Artículo primero. Objeto. La presente ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional, incrementar el número de viajes de bicicletas, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana. Artículo 2. Beneficiarios. Los beneficiarios de la presente ley serán peatones y ciclistas en los términos definidos por la Ley 769 del 2002. Artículo 3. Beneficio por uso intermodal del transporte público. Todos los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte Público y Sistemas Integrados de Transporte Regional que hayan usado la bicicleta como modo alimentador del sistema y que hayan validado a través del Sistema Unificado de Recaudo 30 validaciones del uso de biciparqueaderos y o puntos de encuentro recibirán un pasaje abonado en su tarjeta. Artículo 4. Uso de bicicletas dentro de los SITM, SITP, SETP y SITR. Los sistemas integrados de transporte masivo, sistemas integrados de transporte público. Con gusto yo puedo leer todos los parágrafos también. Bueno, me devuelvo entonces. A manera de resumen, la única gran diferencia es que la sugerencia del Ministerio de Transporte era incluir la palabra podrán en las obligaciones para el Ministerio de Transporte. Fue casi que decisión unánime de la subcomisión suprimir esa palabra podrán para que realmente fuera obligatorio que el Ministerio de Transporte reglamente sobre esta ley que estamos debatiendo hoy. Ese es a grosso modo el punto más importante de la discusión que tuvimos en la subcomisión, donde el representante del Ministerio de Transporte estuvo de acuerdo. De hecho, solamente hubo un artículo donde decidimos dejar el podrán, que era el relacionado con el método que estamos buscando para esas bicicletas que por algún motivo queden en poder de las autoridades, puedan ser reintegradas al sistema dentro de un periodo de 6 meses, para que no pase lo que pasa muchas veces, que es que se quedan en los patios las bicicletas durante años, y de hecho las personas, la multa que tienen que pagar a cambio de recobrar la bicicleta es inferior al valor de una bicicleta nueva, y eso genera por supuesto congestión y una carga a todo el sistema. Senadora Susana, que también hizo parte de la subcomisión, por favor, con mucho gusto tiene la palabra. Vale, vamos con los artículos. Voy a leerlo con parágrafo y todo. Entonces, el artículo 3, leí la primera parte del artículo sin incluir los parágrafos. Procedo a leer los parágrafos del artículo 3. Artículo 1 y artículo 2 no tienen parágrafos. Entonces, artículo 3, parágrafo 1. Cada entidad territorial regulará y asegurará las condiciones en las que los sistemas integrados de transporte masivo, sistemas integrados de transporte público, sistemas estratégicos de transporte público, sistemas integrados de transporte regional contabilizarán los viajes de alimentación en bicicleta. Parágrafo 2. Los municipios y distritos asumirán el costo de estos pasajes con cargo a sus respectivos presupuestos. Parágrafo 3.
Las actuales concesiones de los sistemas integrados de transporte masivo, sistemas integrados de transporte público, sistemas estratégicos de transporte público, sistemas integrados de transporte regional, podrán, de acuerdo a su capacidad financiera, ojo, de acuerdo a su capacidad financiera, implementar los beneficios consagrados en este artículo. En todo caso, el presente artículo aplicará cuando se abran nuevas licitaciones o se hagan renegociaciones de los contratos de operación de los sistemas. Procedo al artículo 4. Uso de bicicletas dentro de los SITM, SITP, SETP y SITR. Los sistemas integrados de transporte masivo, sistemas integrados de transporte público, sistemas estratégicos de transporte público, sistemas integrados de transporte regional, establecerán esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda de bicicletas para que les permitan a los usuarios ingresar o conectar con diferentes sistemas de transporte. Parágrafo 1. Los SITM, los SITP, los SETP y los SITR priorizarán el uso peatonal dentro de los sistemas y el uso de bicicletas, garantizando la seguridad y comodidad de los usuarios. El Ministerio de Transporte, en un plazo no mayor a un año, definirá la metodología que usarán los sistemas para tal fin. Parágrafo 2. Los SITM, metro o sistemas de tranvía, podrán definir protocolos para permitir el ascenso de bicicletas dentro de las cabinas de estos vehículos o la inclusión de compartimientos especiales para estas. Parágrafo 3. Las actuales concesiones de los sistemas integrados de transporte masivo, sistemas integrados de transporte público, sistemas estratégicos de transporte público, sistemas integrados de transporte regional podrán, de acuerdo a su capacidad financiera, de nuevo, esto es respetando la capacidad financiera de los sistemas, implementar los beneficios consagrados en este artículo. En todo caso, el presente artículo aplicará cuando se abran nuevas licitaciones o se hagan renegociaciones de los contratos de operación de los sistemas. Artículo 5. Incentivo de uso para funcionarios públicos. Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. Parágrafo 1. Cada entidad en un plazo no mayor a un año deberá establecer las condiciones en las que las entidades del sector público validarán los días en que los funcionarios públicos llegan a trabajar en bicicleta y las condiciones para recibir el día libre remunerado. Parágrafo 2. Los funcionarios públicos beneficiados de la presente ley podrán recibir hasta 8 medios días remunerados en el año. Parágrafo 3. Los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos regidos por el derecho privado podrán adoptar al presente esquema de incentivos con arreglo a sus propias especificaciones empresariales. Artículo 6. De la Ley 769 de 2002, parqueaderos para bicicletas en edificios públicos. En un plazo no mayor a 2 años, a partir de la expedición de la presente ley, las entidades públicas de orden nacional, territorial y municipal establecerán esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados periódicamente a la demanda, habilitando como mínimo el 10% de los cupos destinados para vehículos automotores que tengan la entidad. En el caso de ser inferior a 120 estacionamientos de automotores, se deberá garantizar un mínimo de 12 cupos para bicicletas. Artículo 7. Información de modos no autorizados de transporte. Las secretarías de movilidad o quien haga sus veces en los entes territoriales de más de 100.000 habitantes consolidarán, y de nuevo esta parte que viene es muy importante, siempre y cuando existan los recursos, un sistema de información de uso y proyección de la demanda de modos no motorizados de transporte, así como un sistema de registro de quejas, preguntas y solicitudes sobre el uso de los medios no motorizados de transporte. Parágrafo. El Ministerio de Transporte establecerá, en un término inferior a 3 meses, a partir de la promulgación de esta ley, la información mínima a consolidar dentro del sistema de información de modos no motorizados de transporte del que habla este artículo. Artículo 8. Prohibiciones a los peatones. Artículo 58 de la Ley 769 de 2002 quedará así. Artículo 58. Prohibiciones a los peatones. Los peatones no podrán: 1. Llevar sin las debidas precauciones elementos que puedan afectar el tránsito de otros peatones o actores en la vía. 2. Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre las guardavías del ferrocarril. 3. Remolcarse de vehículos en movimiento. Este es el caso que muchos conocen de las noticias de las personas que van en cicla y se cuelgan de los camiones.
4. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. 5. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen pasos peatonales. 6. Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se establece a una distancia no menor a 12 metros al lado y lado del eje de la vía férrea. 7. Subirse o bajarse de los vehículos estando estos en movimiento, cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando. Y 8. Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas. Parágrafo 1. Además de las prohibiciones generales a los peatones en la relación con los STMP, estos no deben ocupar la zona de seguridad y corredores de tránsito de los vehículos del STMP, fuera de los lugares expresamente autorizados y habilitados para ello. Parágrafo 2. Los peatones que queden incursos en las anteriores prohibiciones se harán acreedores de una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de las demás acciones con carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad y conducta. Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse solo por las zonas autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las bocacalles. Artículo 10. Sí, porque el artículo 9 se eliminó. Procedo a leer el que ahora pasa a ser el 9º. Voy a hacer esta corrección acá. El 9º, y permíteme hacer las correcciones en esto. Entonces, 3, 14, 15. 17. Listo. Procedo a leer el artículo Señor 9. secretario, antes de continuar el debate del articulado, sírvase verificar por secretaría si se han registrado impedimentos al presente proyecto de ley. Sí, señor presidente, hay uno registrado por el honorable senador Jorge Hernando Pedraza. ¿Ya lo habíamos votado o es otro? No lo habíamos votado la sesión pasada y Sírvase, señor secretario, certificar si ya fue votado el impedimento y en qué sentido, en qué orientación fue votado. Sí, señor presidente, ese impedimento fue negado en la comisión. Perfecto. Señor secretario, existe otro impedimento que es el relacionado con el artículo 15. Es por la misma consecuencia, no sé, pregunto porque como me retiré, quiero saber si ese también fue votado, o sea, si fue votado en su integralidad. No, señor presidente, hay un nuevo radicado por parte del Senado. En consecuencia, como van a entrar a discutir eso, pido, señor vicepresidente, que asuma la presidencia para que ustedes entren a hacer la consideración del proyecto. pero vamos a votarlo. Sí. Vamos a votar el elemento. Pero es otro. Es un segundo impedimento radicado. En referencia a impedimento. Léalo, señor secretario. Referencia a impedimento. En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Nacional. Perdón, señor secretario. Senadora Susana me está haciendo caer en cuenta de algo. Yo también creo que el impedimento del senador Pedraza, que fue votado, era para todo el proyecto. ¿Estoy en lo cierto? Si es así, aplicaría para todo el proyecto. No, señor senador, el impedimento fue por el tema de unos parqueaderos del artículo. Vale, de acuerdo, adelante. Continúe con la lectura, señor secretario. En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Nacional, la Ley Quinta de 1992 y demás normas pertinentes, solicito a los miembros de la Comisión Sexta declararme impedido para discutir y votar el artículo 15 de la ponencia para primer debate del proyecto de ley 047 de 2015, por cuanto soy copropietario de un lote donde funciona un parqueadero en Sogamoso, Boyacá. Sométalo a consideración en forma nominal, señor secretario. Este impedimento tiene otra redacción diferente al que se había radicado ya en la primera instancia. Solicitamos a la Secretaría Ejecutiva que nos traigan antes de someter a votación. De acuerdo, secretario. Tiene la palabra la senadora Susana.
La razón que dio el senador Pedraza era que era dueño de unos parqueaderos donde habían estacionado unas bicicletas. Sin embargo, estoy casi segura de que su impedimento era para votar todo el proyecto y se lo negamos. Sin embargo, mientras la Secretaría va y trae ese impedimento, pues votemos este artículo y lo adicionamos al resto. Pero que quede constancia de que es todo el proyecto y que se la negamos. Gracias, señor presidente. Acuña Díaz Laureano. Sí. Aguilar Hurtado Mauricio. Una claridad. El sí es para negar el impedimento. O el sí es para aceptar el impedimento y el no para negarlo. El no para negarlo. Acuña Díaz Laureano. No. Aguilar Hurtado Mauricio. Bustamante García Ever. No. Cabrera Báez Ángel Custodio. No. Correa Borrero Susana. No. Fernández Alcocer Mario. No. García Zucardi Andrés. No. Martínez Rosales Rosemary. Sí. Niño Bendaño Zenén. Sí. Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando. Prieto Rivero Jorge Eliezer. No. Santos Marín Guillermo. No. Villadiego Sandra Elena. Ocho votos por el no, 2 por el sí. Ha sido negado el impedimento presentado por el honorable senador Jorge Eliezer Jorge Hernando Pedraza. Notifíquesele que puede entrar al recinto nuevamente. Doy un cordial saludo al ministro de las TIC, doctor David Luna, quien nos honra con su presencia en esta mañana. Continúa con el uso de la palabra el senador García con la lectura del articulado. Muchas gracias. Continúo con el artículo 9. Normas específicas para bicicletas y triciclos. El artículo 95 de la Ley 769 de 2002 quedará así. Artículo 95. Normas específicas para bicicletas y triciclos. Las bicicletas y triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas. 1. Debe transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del presente Código. 2. Los conductores que transiten en el grupo deberán ocupar un carril y nunca podrán utilizar las vías exclusivas para el servicio público colectivo. 3. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos en el entorno vial. 4. No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para ello, ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que los incomoden en la conducción. 5. El último punto, que es el punto 5. Cuando circulen en horas nocturnas deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca y que en la parte trasera reflecte luz roja. Parágrafo 1. Los alcaldes municipales podrán restringir temporalmente los días domingos y festivos el tránsito de todo tipo de vehículo automotor por las vías locales y nacionales o departamentales que pasen por su jurisdicción a efectos de promover la práctica de actividades deportivas tales como el ciclismo, el atletismo, el patinaje, las caminatas y similares. Por ejemplo, aquí cabrían triatlones, entre otros, así como la recreación y el esparcimiento de los habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya una vía alterna por donde dichos vehículos puedan hacer su tránsito normal. Parágrafo 2. La velocidad máxima de operación de las vías mientras se realicen actividades deportivas, lúdicas y o recreativas será de 25 kilómetros por hora. Artículo 10. Planeación participativa. Las alcaldías promoverán la creación de organizaciones de ciclistas y promoverán su participación en las instancias locales de planeación local, especialmente las que se deban configurar para el mejoramiento de la movilidad, el tránsito y el transporte. Artículo 11. Beneficios para estudiantes biciusuarios. Las instituciones de educación podrán implementar programas de movilidad sostenible en donde se promueva el uso de la bicicleta. Artículo 12. Incentivos a la industria nacional.
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, antes de un año de promulgada esta ley, implementará un programa que incentive la producción y la adquisición de bicicletas en todo el territorio nacional. Artículo 13. Reinserción de bicicletas. Las autoridades territoriales locales podrán adjudicar bicicletas que se encuentren inmovilizadas y lleven retenidos 6 meses o más, y que además no hayan sido reclamadas ni se encuentren en proceso de reclamación por parte de sus propietarios, a instituciones educativas del sector público y a los sistemas SITM, SITP, SETP y SITR. Para ello, el Ministerio de Transporte reglamentará los mecanismos para la reintegración de bicicletas a la autoridad territorial local. Artículo 14. Modificar el artículo 76 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, el cual quedará así. Artículo 76 de la Ley 769 de 2002, lugares prohibidos para estacionar. Está prohibido estacionar vehículos en los siguientes lugares. 1. Sobre andenes, zonas verdes, zonas de espacio público destinado para peatones, recreación o conservación. 2. En vías, arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de un cruce. 3. En vías principales y colectoras en las cuales expresamente se indique la prohibición o la restricción en relación con horarios o tipos de vehículos. 4. En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en cualquiera de los accesos a estos. 5. En zonas expresamente destinadas para estacionamiento o parada de cierto tipo de vehículos, incluyendo las paradas de vehículos de servicio público o para limitados físicos. 6. En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización. 7. En ciclorrutas o carriles dedicados o con prioridad al tránsito de bicicletas. 8. A una distancia mayor de 30 centímetros de la acera. 9. En doble fila de vehículos estacionados o frente a hidrantes y entradas de garaje o acceso para personas con discapacidad. 10. En curvas. 11. Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados. 12. Donde las autoridades de tránsito lo prohíban. 13. En zonas de seguridad y protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas. Artículo 15. Ya casi terminamos, nos faltan solo 3 más. Artículo 15. Modifíquese al artículo 1 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones, el cual quedará de la siguiente forma. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto definir lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía, y en consecuencia la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal manera que a. Se contribuye a la educación en seguridad vial y la responsabilidad como actores de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate entre los ciudadanos. B. Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los proyectos de investigación y de desarrollo sobre seguridad vial. C. Se concientice a los peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr una movilidad racional y sostenible. D. Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la educación vial no se basa solo en el conocimiento de las normas y reglamentaciones, sino también en hábitos, comportamientos y conductas. E. Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre las normas de tránsito y el comportamiento en la vía. F. Se impulsen, este es el último F. Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas sobre el uso de bicicleta como medio de transporte en todo el territorio nacional. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional incluirá dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial las medidas necesarias que permitan incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el territorio nacional, de modo responsable y de respeto con todos los usuarios de los medios de transporte. Artículo 16. Modificar el artículo 60 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, el cual quedará así. Artículo 60 de la Ley 769 de 2012, obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. Los vehículos deben transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación y atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o cruce.
Parágrafo 1. Los conductores no podrán transitar con vehículo automotor o de tracción animal por la zona de seguridad de protección de la vía férrea. Parágrafo 2. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de calzada a otra o de carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones. Parágrafo 3. Todo conductor de vehículo automotor deberá realizar el adelantamiento de un ciclista a una distancia no menor a 1 metro con 50 centímetros del mismo. Artículo 17, ya penúltimo artículo. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y Coldeportes promoverán en el país la celebración de exposiciones y actividades. Organizarán anualmente una semana nacional. Ojo, no solamente en Bogotá, una semana nacional de la movilidad sostenible, con ferias, exposiciones y otros actos culturales que se celebrarán en las principales ciudades y poblaciones del país. Cuando lo considere de interés nacional, colaborarán las demás entidades de índole nacional o local que se estimen necesarias para tal fin. Y por último, artículo 18, vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Firman Susana Correa, honorable senadora Susana Correa, mi persona, honorable senador Jorge Prieto Riveros, honorable senador Guillermo Santos, honorable senador Fernando Alcocer. En consideración del texto del articulado leído, aviso que va a cerrarse, queda cerrado. Aprueban los honorables senadores el texto del articulado leído. Sirva el señor secretario a hacer votación al final. Estamos en votación, senador Niño. Señor presidente, es que queremos dejar claridad porque hay un informe, dos informes de subcomisión y de pronto la secretaria está confundido con en totalidad cuántos artículos queda el proyecto de ley. Señor ponente, sirva a hacer claridad exacta sobre su ponencia, cuántos artículos tiene y sobre ese es que vamos a votar. Sí, vale la pena hacer la aclaración. Moción. Porque cuando eliminamos el artículo con la sesión pasada, se cambió el número y en adición se adicionó el artículo de la vigencia derogatoria. A manera de conclusión. ¿Cuántos en total? 18 artículos. Conforme está radicada la ponencia. Tiene la palabra el senador César Niño para una constancia. Muchas gracias, señor presidente. Yo debo manifestar mi apoyo al proyecto de ley que está en discusión, pero quiero anunciar que de esos 18 artículos votaré en contra, señor presidente y honorables senadores, senadoras, votaré en contra 3 artículos, es decir, que no voto el texto general, el texto del articulado en su totalidad, sino que votaré en contra 3 artículos. En primer lugar, el artículo 3º y muy en particular el parágrafo nuevo que se incluyó en el informe, en el trabajo de la subcomisión. Porque me parece que ese parágrafo nuevo, tanto del artículo 3º como del artículo 4º, termina por ser un saludo a la bandera cuando se establece que las actuales concesiones de los sistemas integrados de transporte masivo podrán, y dice más, de acuerdo a su capacidad financiera, implementar los beneficios consagrados en este artículo. Y cuando uno revisa el artículo 4º, vuelve y aparece un artículo nuevo colocando como saludo a la bandera esto que es tan importante. Y se dice allí, las actuales concesiones de los sistemas integrados de transporte masivo, sistemas integrados de transporte público, podrán, de acuerdo a su capacidad financiera, implementar los beneficios consagrados en este artículo. Tal suerte que esa es una invitación a que sí o no,
Y en el artículo 7º vuelve y aparece otra vez el saludo a la bandera. Cuando se dice información de modos... Senador, perdóneme, usted ha pedido la palabra para dejar una constancia. Sí, sí. El debate lo hemos debido hacer antes porque nosotros cerramos y estamos la votación. Pero permítame que la forma como se llevó este debate no permitió, entonces por eso estoy haciendo la constancia. Perfecto, y anunciando mi voto. Pero permítame, señor presidente. Sí, ni va a faltar, pero le pido el favor que se limite, o sea, deje la constancia para que continuemos. Por eso, es que esto hace parte de la constancia, presidente. Perfecto. Es decir, usted no me puede limitar, ni más faltaba, ni establecerme un formato de constancia. Muchas gracias, presidente. El artículo 7º, que tiene que ver con la cultura, con el respeto hacia a los ciudadanos que utilicen la bicicleta, y que tiene que ver con la acción que hagan los entes territoriales, también vuelve y queda como un saludo a la bandera. Vea lo que dice, artículo 7º, información de modos no motorizados de transporte. Las secretarías de movilidad o quien haga sus veces en los entes territoriales de más de 100.000 habitantes consolidarán, y ojo, está subrayado en negrilla, siempre y cuando existan los recursos, un sistema de información de uso y proyección de la demanda de modos no motorizados de transporte, de tal suerte que allí no hay nada imperativo para las secretarías de movilidad de los municipios mayores de 100.000 habitantes. Por lo tanto, señor presidente, como esto está así ya sobre el tapete de la votación, por eso me atrevo a decir, dejo constancia de mi voto negativo frente a esos 3 artículos. El resto de articulado, señor que lo votaré positivamente. Dejar constancia en el acta sobre el voto negativo del senador Ceniño sobre los 3 artículos a que le ha hecho mención. Sírvase, senador Cabrera, tiene el uso de la palabra. Para quedar claro en el acta, es que estos 2 artículos, doctor Ceniño, primero que todo, uno, con una ley, no puede cambiar una concesión. Eso es un simple lógico de presupuesto, de actividad financiera. Queda la opción de que podrán, ¿esto qué significa? Si la concesión de Bogotá-Girardot, dentro de su estructura presupuestal, lo puede hacer, bienvenido y se lo agradecemos. Ahora, el otro artículo de los entes territoriales, es muy complejo constitucionalmente que desde aquí nosotros le ordenemos a un ente territorial invierta en un sistema de transporte XYZ, eso no se puede hacer. Lo que uno dice dentro de sus posibilidades presupuestales, hágalo. Era esa aclaración, presidente, gracias. Sí, señor secretario, hacer la votación nominal de todo el articulado, como ha sido leído. Señor presidente, Estamos votando en bloque, todos. Él ya dejó una constancia, estamos votando en bloque. Listo. Sí, ya. El senador Ceniño ya ha hecho la claridad. Muy bien. En bloque. Sírvase, señor secretario, a hacer el llamado a lista para la votación nominal del texto completo del articulado. Acuña Díaz Laureano. Sí. Sí. Aguilar Hurtado Mauricio. Bustamante García Eber. Sí. Cabrera Báez Ángel Custodio. Sí. Correa Borrero Susana. Sí. Fernández Alcocer Mario. Sí. García Zucardi Andrés Felipe. Sí. Martínez Rosales Rosemary. Sí. Niño Bendaño Senén. En los términos de la constancia dejada. Sí. Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando. Sí. Prieto Riveros Jorge Eliezer. Sí. Santos Marín Guillermo. Sí. Villadiego Sandra. Once votos por el sí con las constancias establecidas. Ha sido aprobado el texto del proyecto y articulado completo. Sírvase, señor secretario,
darle trámite para que El pase... título del proyecto, El señor título del proyecto. Sí. Título del proyecto. Proyecto 046 de 2014 Senado, por medio del cual se otorgan los incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito. Leído el título del proyecto, hago la sugerencia que se le sustituya la frase medio del cual por la cual. Esto ya es una ley, es la forma de titularlo, no por medio del cual, sino por la cual. Y conforme usted lo ha leído, señor secretario. En consideración, el título del proyecto, ¿quiere esta comisión que pase a segundo debate del presente proyecto de ley? Con la modificación planteada. En consideración, sí, va a darle lectura, señor secretario. Acuña Díaz Laureano. Sí. Sí. Aguilar Hurtado Mauricio. Bustamante García Ever. Sí. Cabrera de Ángel Custodio. Sí. Correa Borrero Susana. Sí. Fernández Alcocer Mario. Sí. García Zucardi Andrés Felipe. Sí. Martínez Rosales Rosmeri. Sí. Niño Bendaño Senén. Sí. Pedraza Gutiérrez Jorge Hernando. Sí. Sí. Prieto Rivero Jorge Eliezer. Sí. Santos Marín Guillermo. Sí. Villadiego Sandra. Ha sido aprobado el título del proyecto y pasado a segundo debate, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Queremos saludar a la senadora Claudia López. Bienvenida a esta comisión. Usted ha participado de manera activa en el día de hoy para hacer un acompañamiento permanente al proyecto de su autoría, que es coherente con la filosofía del partido al cual usted pertenece y que desde el conservatismo desde luego lo apoyamos de manera irrestricta, aunque nosotros somos pedaleros también. Senadora Claudia López, tiene usted el uso de la palabra y desde luego aquí hemos venido a hacer debate de control político en este Congreso y a construir leyes que convengan a los colombianos como lo que usted está haciendo en este momento, como autora de este proyecto interesante que aspiramos muy pronto a salir de la República. Tiene la palabra la senadora Claudia López. Muchas gracias, señor presidente, senador Pedraza, a todos los senadores de la Comisión Sexta. Mil gracias por su apoyo unánime a esta iniciativa con la constancia de los 3 artículos del senador Senén y del senador Santos, pero mil gracias porque ha habido un apoyo prácticamente unánime. Este en realidad es un propósito de todos los colombianos y de todas las bancadas, como bien lo señala usted, senador Pedraza, el de promover la movilidad alternativa por razones de salud física, de sostenibilidad ambiental, de mejora en la calidad de vida de todas nuestras ciudades y municipios. Este es el tipo de cosas que los colombianos esperan de este Congreso, propósitos que nos unan, que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. De manera que quiero agradecerles profundamente a cada uno de los senadores y senadoras de esta comisión, por supuesto al ponente, al doctor Jorge Prieto, y muy especialmente a todos los miembros de la subcomisión y al liderazgo enorme del senador Andrés García Zucardi para ayudarnos también, y de usted, señor presidente, para sacar esta iniciativa adelante. Muchas gracias. Felicitaciones, señora senadora. Esperamos que ojalá en la reglamentación puedan proveer unas bicicletas estáticas para el tema cardio del Congreso de la República. Se designa como ponente al senador Jorge Prieto Riveros. Quiero pedirle, señor secretario, me han dado testimonio, primero que todo quiero saludar y verificar la presencia del señor ministro de las TIC, el doctor David Luna. Una cosita muy pequeña, por favor. Una cosita muy pequeña. Sí, señor senador Santos. Presidente, yo quiero de manera muy respetuosa pedirle que me incluya para acompañar al doctor Prieto como ponente del proyecto de bicicletas. A mí ese proyecto me entusiasma. Perfecto. Yo quisiera Nos obligan y más faltaba a que tengamos entonces 7 ponentes, porque la ley así lo dice. Con mucho gusto tomaremos